Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy en Gente de Opiniones vamos a enfocar el tema de la economía de nuestro país. Vamos a hacer el balance del primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén desde el enfoque de las finanzas públicas. Y por supuesto tenemos con nosotros a tres invitados de lujo. César Villalona, economista. César, bienvenido. Buenas noches. Bueno, César es de la casa. Además, Alfonso Goitia, economista también, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Y el doctor Héctor Dada Iresi, bienvenido, doctor. Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Como les digo, estamos para llevar el balance del primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Usted puede vernos, por supuesto, a través de la internet www.gentv.tv y nos puede seguir a través de las redes de socialización. Ahí estamos en Facebook como Canal GenTV, estamos en Twitter también como Canal GenTV y en YouTube también puede ver las producciones del canal, ahí están disponibles para que usted también pueda tener acceso a ellas. Bueno, comenzaremos hablando de las finanzas públicas para conocer sus valoraciones de las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos del actual gobierno. Tomemos en cuenta que de esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. ¿Cómo evolucionaron los ingresos y los gastos del gobierno a juicio de ustedes en 2014 y cómo van para este año? Quizás comenzamos con usted, doctor. Bueno, las finanzas públicas evidentemente son un problema para la administración pública del país. Ya desde el año 98 se venía diciendo por un tanque de pensamiento de derecha como es Fusades, que las finanzas públicas padecían un problema estructural, que tenían una tendencia a producir altos déficits, cosa que fue reiterada cuando le elaboraban el plan de gobierno al entonces candidato Elías Antonio Saca. A partir de entonces no se ha hecho una reforma fiscal seria, pero además no solo las finanzas públicas se arreglan a su interior, sino que hay que arreglar los problemas estructurales de la economía, porque las finanzas públicas son parte del funcionamiento de la economía. Yo suelo decir que son como la temperatura del enfermo. O sea, que estén malas las finanzas públicas no es la enfermedad. Esa es como la alta temperatura que tiene un enfermo de cáncer, ¿verdad? ¿No? Que hay que quitarle la temperatura, por supuesto, pero el problema se repetirá si no entramos al problema estructural. Yo creo que el señor ministro de Hacienda ha hecho cosas que muchos no esperábamos que pudiera hacer, que llegar con cierta estabilidad de las finanzas públicas hasta ahora. Es más, hasta con alguna disminución del déficit fiscal que algunos habíamos apostado, aún cuando estábamos en el gobierno. Por ejemplo, el presidente del Banco Central de entonces, Carlos Acevedo, y yo, le decíamos a Carlos que no iba a poder lograr algunas de las cosas que ha logrado. Pero siento que estamos en un momento en que verdaderamente deberíamos discutir con seriedad los problemas estructurales de la estructura económica, valga la redundancia, que generan esos problemas de las finanzas públicas, porque hay que darse cuenta que el déficit fiscal no es más que un reflejo en buena medida del déficit en balanza de pagos previo movimiento de los ingresos y egresos de la deuda que tiene el país, y una economía dolarizada para tener estabilidad, para tener liquidez, necesita tener o un déficit muy pequeño o un superávit al menos en la balanza de pagos. No contesté exactamente la pregunta numéricamente, pero sí me parece más importante centrar el problema donde está. No, y sobre todo porque esto nos sirve para hacer pedagogía, para que la gente entienda realmente qué es cada cosa, ¿no? Porque podemos centrarnos solo en esto, pero como usted dice, eso solo es el reflejo o el síntoma que puede padecer nuestra economía. El síntoma, es un síntoma. Listo. César. Bueno, con relación a la pregunta,
de cómo evolucionaron. En el 2014 los ingresos del gobierno prácticamente no aumentaron, los ingresos tributarios. Fue un crecimiento como de 0.2%, no hubo mayor aumento. Sin embargo, el déficit fiscal fue menor, sobre todo si partimos del año 2009, que a mí me gusta tomar como referencia, claro, porque ese fue el año de la gran crisis aquí, de la última gran crisis, donde cayeron todas las variables económicas. Y el déficit fiscal ese año llegó a 1.200 millones. El año pasado anduvo por 900, más o menos. Es un déficit pesado, pero no de aquel nivel, ¿verdad? Este año se ve un crecimiento, hay unos datos hasta abril que ya ha publicado el Banco Central, no lo he podido encontrar en Hacienda, pero el Banco Central ha sacado una información donde hay un crecimiento de un poco más de 2% de los ingresos. Está aumentando la recaudación un poco por IVA, y me llama la atención que está aumentando la recaudación de aranceles, a pesar de que las importaciones han disminuido este año. Hay una disminución, sobre todo la de bienes de consumo. Tal vez tenga que ver con que muchos de esos no pagan aranceles, tengan las excepciones arancelarias. Ha aumentado la recaudación por aranceles, por fobial, las contribuciones. Se ve un mayor aumento, ¿no?, de los ingresos, pero la tasa es pequeña, sigue siendo pequeña, no es un aumento muy grande, que tiene que ver con el propio crecimiento económico, como la economía no tiene un crecimiento muy elevado, y con la estructura tributaria del país, que descansa fundamentalmente en impuesto al consumo, porque ese es uno de los problemas que tenemos con la estructura de impuestos, que el gobierno recauda fundamentalmente del consumo, incluso si le suma el salario de la población, y más los impuestos al consumo llega como 80%, el impuesto a los salarios, a la renta y al consumo, que son el IVA, los aranceles y otros impuestos, le da como el 80% de los ingresos. Entonces es muy complicado, incluso en el marco de un crecimiento económico, que las finanzas crezcan mucho, porque la riqueza se concentra en la ganancia. Fundamental, la ganancia es más alta que el salario. Ese es un problema estructural que tienen. Pero ha mejorado la finanza con respecto a hace algunos años. Y el gobierno también lleva un gasto un poco más moderado. Creo que con la política de austeridad, el año pasado se redujeron los gastos de servicios, que es uno de los gastos corrientes. Hubo una reducción, el presidente hablaba de 30 millones de dólares, creo un poco más de 30 millones. Entonces la brecha se ha reducido, la brecha entre ingresos y gastos, y sigue habiendo un déficit, pero es menor. O sea, las finanzas están mejores que hace un tiempo, pero todavía se requiere darle una solución. Y sobre esto hay un debate ideológico en este país, porque es ideológico. Porque ¿cuál es la salida? Reducir gastos para nivelar gastos con ingresos, o aumentar ingresos, o hacer las dos cosas. Los neoliberales plantean que la solución está en recortar gastos. Los neoliberales gobernaron 20 años y no resolvieron lo que ellos consideran que es el pecado original de los problemas económicos, que es el déficit fiscal, en la teoría neoliberal. Que de ahí se deriva todo, que el gobierno recauda menos de lo que gasta, tiene un déficit, se endeuda, genera exceso de circulante, eso genera importación, las importaciones agotan los dólares, caemos en manos del Fondo Monetario, hay todo un esquema neoliberal. Y entonces la solución es gastar menos. Es gastar menos, pero Arena entregó una finanza pública con un déficit de 1.200 millones casi, en el año 2009. O sea, no resolvieron el problema. Hoy el déficit es menor y no gobiernan los neoliberales. Entonces, los neoliberales debieron dejar el déficit cero en su concepción de los problemas económicos. Tienen un superávit primario. Sí. Ese era el objetivo, tener un superávit primario. Exacto. Entonces, está pendiente buscarle una salida a este problema financiero del gobierno. Pero así cerrando la pregunta, yo creo que las finanzas han mejorado. Como decía Héctor, realmente ha hecho maravilla el ministro de Hacienda. Yo creo que tiene que ver en alguna medida con la reducción de la evasión, porque la evasión estaba en 38%, según el dato que manejaba Alexander Segovia, y parece que anda en 28%. Entonces eso le ha dado más ingresos al gobierno, porque no ha sido vía fundamentalmente crecimiento económico, porque la economía no crece mucho. Aunque hay que tomar en cuenta que se tomó en el 2009, este gobierno la tomó en menos 3.5, entiendo. 3.1. Sí, menos 3.1. Sí, ha habido. Y también se aprobaron algunas medidas fiscales buenas, por ejemplo, son para mí buenas. Como yo no soy industrial, yo no tengo empresa que gane más de $150,000, a mí me parece muy bueno que el gobierno haya aumentado el impuesto sobre la ganancia de las empresas de 25 a 30, sobre el excedente de $150,000. Las empresas que ganan más de $150,000 en un año no son muchas.
Claro, algunas ganan 80 millones, pero son pocas. Esa medida fue buena del gobierno de Funes y también el impuesto a los dividendos. Eso le dio algún nivel de recaudación mayor, pero no alteró significativamente el carácter injusto de la estructura tributaria que sigue descansando en impuesto al consumo. Listo. Bueno, yo también comparto todas estas ideas. O sea, realmente lo que se ha hecho en los últimos años, a partir del 2009 para acá, creo que ha ido precisamente estableciendo acciones que permitan romper ese desequilibrio fiscal. O sea, ha habido toda una intencionalidad, un interés fuerte de los gobiernos anteriores y el actual gobierno por modificar esos factores estructurales que han generado esta situación en el marco fiscal de un déficit, un relativo déficit alto. En esa perspectiva, creo yo que se han tomado medidas interesantes a lo largo de estos años que han posibilitado, por un lado, incrementar los ingresos. Se han hecho alrededor de 3 reformas en el marco fiscal tributario que han posibilitado ciertamente incrementar ingresos, de tal forma que ahorita la carga tributaria pasó de 13% al 15.8% en el último año. O sea, no es la mejor carga tributaria todavía, pero de alguna manera se ha avanzado significativamente y positivamente, ¿no? Entonces estamos hablando que los ingresos se están incrementando, aunque débilmente en el último año, pero se proyecta que para este año haya un incremento mayor, ¿ya? En este año superemos los 4.000 millones de dólares, más de 4.000 millones. Entonces, estamos en una buena perspectiva, pero por el otro lado, por el lado del gasto, también ha habido un cambio importante a lo largo de estos años. Se han enfocado muchos gastos en función precisamente de unas grandes necesidades, digamos, olvidadas históricamente por gobiernos anteriores. O sea, se ha priorizado el gasto social, cosa que antes no era tan importante para otro gobierno. En este caso, que obviamente eso implica incrementar obviamente el flujo de gastos hacia las necesidades de la educación, de la salud, hacia de los programas sociales. Todos los programas sociales, los programas presidenciales. Todo eso ha significado obviamente un gasto importante, pero que obviamente restringe la posibilidad de lograr un superávit. Que como decía César, pues sí, los neoliberales esperarían que hay que hacer un ajuste. O sea, lo típico de ellos es hagamos el ajuste. ¿El ajuste por dónde se hace? Por el lado del gasto. Entonces aquí hay que eliminar todos esos programas. Y habría que recordar precisamente años anteriores cómo el Partido Arena cuestionaba precisamente y decía que ese gasto social era un gasto, como decía, superfluo, es un gasto que no tiene impacto, que no sirve, ¿no? Entonces, creo que para mí que durante estos años se ha logrado realmente priorizar cosas que son importantes para la población y en ese sentido hay necesidad de que el gasto exista, pero ciertamente también hay que exigir un uso eficiente de esos ingresos en el marco del gasto, de tal manera que tengamos impactos positivos y no sea simplemente un gasto que se derroche, ¿no? O sea, que es un poco lo que decían estos. Ese es un derroche, decía. Entonces, yo creo que hay... Despilfarro fue la palabra. Despilfarro, es despilfarro. Entonces, en ese marco yo creo que se ha avanzado muy bien y si se maneja eficientemente el gasto, yo creo que se puede obtener resultados a largo plazo o a mediano plazo mejores en términos de ese desequilibrio fiscal. Por otra parte, yo diría que en el marco del desequilibrio como tal, también como ya se ha señalado aquí, César, tanto Héctor, creo que se ha hecho esfuerzo ciertamente por reducir el déficit, ¿no? En el último año, el año pasado estaba en menos 3.6, ¿ya? Obviamente sí se hacen otros esfuerzos y mucho tiene que ver con la carga previsional ahí, ¿no? El déficit previsional. Pero creo que se hizo esfuerzos importantes y mucho de eso está asociado, como te digo, a todas estas políticas y estas acciones que también se incrementaron salarios por la vía de los escalafones, mejorar algunas
necesidades en temas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces hay una cantidad de cosas que son prioridad que no se pueden desestimar en el momento de elaborar un presupuesto y por lo tanto de desarrollar una política de gasto. Entonces vamos a tener ese déficit fiscal, pero se espera que en los próximos años esto mejore. O sea, en este año, pues si hay mayores ingresos, si hay una política de manejo eficiente del gasto y obtenemos una dinámica de crecimiento mayor, posiblemente vayamos reduciendo más significativamente el tema del déficit fiscal. En el 2009 tengo acá que los ingresos corrientes del gobierno cayeron menos 9% y el déficit fue de 1.142 millones de dólares, equivalente al 5%. Pese a esa herencia, digamos, y al pequeño crecimiento de la economía en los años que siguieron, el gobierno de Funes, el presidente Funes y el FMLN cumplieron fielmente los compromisos de pagar la deuda. Los dirigentes de Arena y ANEP pasaron 5 años vaticinando prácticamente que el quiebre de las finanzas públicas y diciendo que la deuda era impagable. ¿Qué han demostrado los hechos, doctor? Yo creo que en primer lugar hay que hacer precisiones sobre la deuda, pero antes quizás una anécdota sobre los efectos de las políticas de ajuste. Grecia es un ejemplo que nos debe preocupar. Cuando comenzaron a aplicar hace como 3 años las políticas de ajuste, que recomendó lo que llaman la Troika, o sea, la Unión Europea, el Fondo Monetario y el Banco Europeo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, la deuda de Grecia era 124%. Al 31 de diciembre del año pasado era 180% del PIB. Y el PIB había caído como 25% en total en esos 3 años. Y el desempleo anda cercano al 20%, ¿verdad? Porque al disminuir los gastos del Estado, se reduce la actividad económica. Eso es lo que no dicen, ¿verdad? Porque no es cierto que cuando el Estado deja de gastar, automáticamente el sector privado comienza a invertir. Esas son obsesiones, no son teorías económicas. Yo me niego a llamar a eso teorías económicas. Son obsesiones. O propaganda, ¿verdad? No sé cuál de las dos cosas, porque muchos han ganado con la crisis griega, ¿verdad? Sobre todo los bancos, que son los que han recibido el rescate internacional. A tal grado que la izquierda recibe el gobierno en Grecia con muchas dificultades para pagar una deuda de 184% del PIB. Tuvo dificultades de pagarle 700 millones al Fondo Monetario hace 2 o 3 semanas. Digo esto porque tenemos que tener cuidado cuando decimos que simplemente deja de gastar el Estado, se arreglan las finanzas públicas y vamos a comenzar a crecer explosivamente. Lo mismo que nos dijeron cuando nos pusieron los aranceles casi a cero y que dijeron que nos íbamos a volver un país altamente productivo y exportador, ¿verdad? Y terminamos con lo que tenemos ahora, el doble de las importaciones que las exportaciones. Y con la deuda hay que hacer una precisión. Si uno quita la deuda de pensiones del sistema de pensiones, la deuda del Estado se mantiene fluctuando poquito entre 45 y 46%. Es cuando uno agrega la deuda de pensiones que ya se acerca al 60%. Anda por 11, 12%, si no me acuerdo. En este momento, el valor actual de la deuda, cuando se termine este proceso, va a ser muy alto. Pero eso se debe a decisiones del pasado, que es muy difícil revertir, la forma en que se privatizaron las pensiones. Y eso lo previno uno de los más grandes expertos en privatización de pensiones, Carmelo Mesa Lagos, entre paréntesis, un exiliado cubano que fue acusado de comunista porque dijo que el sistema de privatización que estaban utilizando no era el adecuado.
Y él era experto en privatización es experto en eso. Además es experto en el análisis de la economía cubana, de lo más respetado que hay en el mundo. O sea que no solo necesitamos hacer bajar los ingresos del Estado, sino hacer una cirugía mayor en el sistema de pensiones. Y eso no es fácil. Porque no hay derecho de bajarle las pensiones a la gente. Ya lo dijo el presidente Sánchez Serén, ¿verdad? Pero hay que tomar una decisión sobre ese método y además con el fideicomiso genera una deuda automática de las pensiones. Eso no depende de que el gobierno decida o no decida. Es automático que se genera porque terminaron generando un sistema de reparto espurio, que sería muy largo explicar en este programa. Lo que quiero decir es que tenemos problemas heredados muy fuertes que lamentablemente, no importa que no haya habido decisión, para lo que voy a decir, o que no haya habido poder político suficiente, porque no basta que el gobierno decida hacer una reforma, necesita tener el poder político suficiente, en el buen sentido de la palabra política, para poderla hacer pasar, y no siempre ha sido eso así. Pero aquí tenemos los retos de las finanzas públicas. Al terminar el primer año del presidente, uno sí puede constatar algo, que la economía está creciendo al ritmo de la expectativa de crecimiento que permite la estructura del país según el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que es 2%. Y ese crecimiento fue constatado por el Fondo Monetario a principios del año. Creo que en febrero vino a hacer una revisión muy exhaustiva, más exhaustiva de la que yo creía que iban a hacer sobre las cifras del país. Yo estuve en una reunión con ellos y me dijeron, sí, el país creció 2%. Eso quiere decir que si vamos a crecer un poco más este año, vamos a tener una tendencia a la caída, porque la expectativa de crecimiento nos va a jalar hacia abajo, ¿verdad? Porque la expectativa es consecuencia de la estructura si no se hacen reformas estructurales serias. Y voy a decir algo, a pesar de lo que dicen mis amigos funcionarios de gobierno y mis amigos de los tanques de pensamiento, yo los pongo entre comillas, de que se mide el empleo por las cifras del Seguro Social. Eso a mí me parece verdaderamente un indicador del empleo que tiene seguridad social, ¿verdad? Vivimos en un país donde una buena cantidad de gente que tiene empleo tiene prohibido inscribirse en el Seguro Social, ¿verdad? Y en el sector donde más ocupación, y llamo ocupación el trabajo no asalariado, y más empleo ha generado la política de este gobierno, es en el sector que tiene prohibido afiliarse al Seguro Social. Y las políticas agrarias no solo han sido continuadas por el gobierno de Sánchez Serén, yo tengo muchas críticas al gobierno de Sánchez Serén, pero en este caso yo tengo que decir que mi crítica va a que ni siquiera se hacen cargo del empleo y de la ocupación que han creado en sectores que no están inscritos en el Seguro Social. Es decir, no es un indicador que dé una señal clara. Un trabajador agrícola no puede inscribirse en el Seguro Social. Con la política que se comenzó en el gobierno de Funes y que continúa ahora, de distribuir los paquetes agrícolas, ya no a través de los locales del PCN y de Arena, ¿verdad? Y uno no sabía ni a quién se lo entregaban, sino garantizarnos con información georreferenciada de que iba a un campesino o a una cooperativa agrícola que verdaderamente cultiva granos básicos, se aumentó la producción del grano, ¿verdad? Pero eso también aumentó la ocupación en el campo, ¿verdad? Claro, alguien produjo eso, ¿no? De acuerdo. También se ha impulsado a través del programa de proveedores
¿ah? La producción de alimentos que compran los grandes supermercados. Eso es generación de ocupación. Fomilenio 1, generó producción agrícola, genera ocupación más que empleo, porque es autoempleo, ¿verdad? La producción de leche también. La producción de leche, los uniformes. De zapatos. Esa gente no está inscrita en el Seguro Social. Entonces, quiero decir que sí hay una creación de empleo en el país bastante superior a las variaciones de los indicadores del seguro, que no son indicadores del total. Es importante tener ese dato, porque indica que solo menos de la tercera parte de la población económicamente activa en este país tiene prestaciones sociales por su trabajo. Ese es un problema estructural grave, pero no indica el crecimiento o decrecimiento del empleo, el Seguro Social por sí mismo. Recientemente, en abril de este año, el Ministerio de Hacienda publicó la información de las empresas deudoras al Estado. ¿Cuál es el impacto que tiene realmente la evasión y la elusión fiscal en las finanzas públicas? César. Bueno, vamos a ver. El dato de evasión que yo conozco es el que ha dado públicamente el ministro de Hacienda. Él dijo que la evasión de impuestos en el año 2013 fue de 28%, que no es la mora, ¿verdad? 28% para los ingresos tributarios del año 2013 a mí me daban 1.500 millones, no recaudados. O sea, se recaudó una cantidad, pero esa cantidad equivale al 72%. Sacamos la regla de 3, falta un 28 y me daban 1.500 millones. Bueno, yo supongo que ese es el dato, porque lo está dando el ministro de Hacienda. Si es así, entonces quiere decir que la evasión supera el déficit fiscal. Porque el déficit fiscal anda por los 900 millones. Aquí no debería haber déficit fiscal y podrían sobrar hasta 600 millones de dólares. Claro, ningún país tiene evasión cero. La presidenta Bachelet en Chile sometió una propuesta de reforma fiscal, me acuerdo, creo que hace 2 años, iniciando su segundo mandato. Y ella decía que en Chile estaba en 20% y que la quería bajar a 10%, como en los países europeos, digamos, industrializados, Estados Unidos, me imagino que no es tan alta. Si nosotros la bajaríamos de 28 a 20, o sea, llegamos a los niveles de Chile, y esa elevación, entonces el gobierno podría recaudar más de 400 millones. Si hace un esfuerzo importante, ¿verdad? Porque es una baja sustancial, es bajarla como en un 30%, un poquito menos, ¿verdad? Bajarla en un 30%. Entonces sí tiene un impacto fuerte en las finanzas. ¿Y quiénes son los que evaden impuestos? Porque la persona que consume, que trabaja y consume, no puede evadir. No tiene manera de quitárselo. O sea, yo compro y donde quiera que compro pago IVA. Si le echamos al vehículo gasolina, pagamos 5 impuestos. Si trabajo en una empresa privada, me descuentan de mi salario. Yo no le puedo decir al patrón que no me descuente el impuesto sobre la renta. Me sale el cheque y ahí está descontado el seguro social, lo de las AFP, que por cierto hay grandes empresas que no tienen registrada a la gente en el seguro social. Volviendo al tema del empleo, hay un estudio de Fundabungo donde me demuestra eso, que también hay mucha gente que no está cotizando y trabaja en empresas grandes, empresas formales. Entonces, bueno, ahí hay un problema de evasión fuerte, también el contrabando, y la mercancía importada paga, además del arancel, paga IVA. O sea que si entra de contrabando, evade 2 impuestos. Y si es una cerveza, evade arancel, IVA y Fosalud. O si es cigarrillo, arancel, IVA y Fosalud. Es terrible el tema de la evasión. Hubo un intento de controlarla en las aduanas con este aparato del arroyo láser, la empresa que iba a medir, pero hubo un problema ahí con los camioneros y eso no está caminando. Yo creo que si se controla, sobre todo el contrabando, porque el contrabando no es solo arancel, insisto en esto. No tendría mucha lógica el contrabando, eso nos decían cuando firmaban los TLC y cuando comenzaron a bajar los aranceles antes de los TLC, porque la desgravación arancelaria comenzó con Cristiani, siguió con Calderón Sol, no, el que más bajó aranceles no fue Flores, con los TLC ya lo habían bajado. Y se decía que eso iba a eliminar el contrabando, porque si no te están cobrando arancel, no tienes que meter mercancía de contrabando. Lo que pasa es que el producto importado también paga IVA. Entonces el contrabando sí tiene lógica. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo importante.
porque es muy grande el dato. El otro dato, la otra pregunta que tú hacías era sobre la elusión, pero hay otro dato que es el gasto fiscal. Hay un estudio del Ministerio de Hacienda, no es del Ministerio, es de la Comisión de Hacienda de la Asamblea, que todavía la preside Lorena Peña, es del año 2011, es público. Ahí se habla de 26 leyes que permiten no pagar impuestos. 1.200 millones le cuestan al Estado. Si la evasión es 1.500 y hay 26 leyes que le impiden al Estado recaudar 1.200, ya estamos hablando de 2.700 millones. Por supuesto, esas 26 leyes no se pueden eliminar. Eso hay que tener cuidado, porque una de ellas, por ejemplo, la de zona franca. Si le quitan los beneficios a la maquila, que lo tienen en Nicaragua, lo tienen en Honduras, ahí hay un problema. Pero hay que revisarla. El BID hizo un estudio en República Dominicana y allá son como 30 y tantos. Y recomendó quitarlas casi todas, porque no han generado empleo, inversión, empleo, no han servido para mucho. Yo no sé si aquí la ley de turismo le está sirviendo al país. Esa la sometió POMA a la Asamblea Legislativa. Hay que ver el impacto que tiene realmente. Y el impacto que tienen las inversiones de turismo de más de $50,000 no pagan nada en 10 años. Y la aprobaron de más de 50,000 para que no se beneficiara la pequeña empresa. Más de 50,000. Un proyecto de ley presentado por el hombre más rico de este país, creo yo que es el más rico, hasta donde me han informado, que es Roberto Poma. Lo sometió a la Asamblea, se le entregó al diputado Marroquín. Yo tengo los periódicos y ahí se aprobó la ley de turismo. Pero no hay muchos incentivos para los pequeños. Estas leyes, la mayoría, bueno, la otra es la de la semilla. No hay nada, no se paga nada por ahí. Entonces hay un gasto fiscal muy elevado. Y la elusión, yo no conozco datos de la elusión, porque estos son como resquicios legales que se utilizan como trampas para evadir, ¿verdad? Es como por los precios de transferencia. Cuando una empresa de un dueño le vende a otra y el dueño es el mismo, altera el precio interno para trasladar ganancias de esta para esta y no pasar de 150,000 aquí y no pagar 30 sobre el excedente. O al revés, alterando el precio. Ahora con la reforma al Código Tributario espero que eso se corrija. Ese es un mecanismo de elusión. Pero yo no conozco ningún dato del monto de la elusión así, que tanto le cuesta al Estado. Pero sin duda, aquí las finanzas públicas mejorarían sustancialmente si hay un control fuerte de la evasión, incluso sin poner impuestos. Un control fuerte de la evasión y si se revisan esas leyes de elusión y ver qué impacto tendrían. Podríamos tener un gobierno que podría recaudar 800, 900 millones sin afectar a la población. Ahora, Alfonso, ¿cuál es el análisis que pueden hacer sobre los comentarios de algunos sectores que dicen que el gobierno está en bancarrota y que hay despilfarro en el gasto de los fondos públicos? No, o sea, obviamente esa es una visión interesada de estos sectores, ¿no? Tratar de demostrar que el gobierno no está haciendo nada. Yo creo que precisamente lo que se ha hecho a lo largo de estos años, desde el 2009 para acá, creo que es suficiente como para mostrar precisamente que se ha utilizado mucho mejor los ingresos del Estado en una política de gasto que ha tenido impactos positivos. De hecho, la pobreza se ha reducido significativamente en este periodo, ¿ya? El presidente señalaba que se redució casi 10 puntos y en el área rural creo que 6 puntos. O sea, estamos hablando de una reducción de pobreza importante en un periodo como este, ¿no? Y eso está asociado obviamente a la política de gasto público. Un gasto público que ha ido a sectores más vulnerables, a sectores más pobres, que obviamente han obtenido ingresos, y desde la visión del Banco Central, un poco el haberle generado a la gente capacidades de ingresos, o capacidades de demanda, mejor dicho. O sea, porque ya no compran ellos los uniformes, no compran los útiles escolares, no compran los zapatos, sus hijos reciben alimentos en el colegio. Y pueden utilizar ese dinero para otras. Exacto, entonces hay una compra, ¿no? un empuje a la demanda donde ahora el banco considera que eso es lo que también está dinamizando de alguna manera el crecimiento económico, ¿no? Aparte de las remesas y otros factores, pero entonces yo creo que no es eso, ¿no? O sea, no hay un criterio de despilfarro ni de mal uso, sino obviamente más bien se ha reorientado la política pública hacia acciones mucho más efectivas para
resolver los problemas de amplios sectores de población que han sido excluidos tradicionalmente. Entonces, obviamente eso no le gusta a estos sectores conservadores, ¿no? Porque para ellos la forma de resolver ese problema era simplemente que la economía creciera por el libre mercado. O sea, que el mercado, en la medida que estimulaba la inversión y estimulaba a los empresarios, eso iba a resolverse, ¿no? Entonces ya todo el mundo iba a obtener ingresos porque iba a crecer tanto la economía que se iba a desparramar para todo. Bueno, estuvimos esperando 20 años que se desparramara y no llegó, pues. Entonces, por lo tanto, más bien yo creo que donde más se despilfarró fue en los periodos esos. Si no, veamos los casos que se están evidenciando en el marco de la corrupción, ¿no? Pero bueno, yo diría que no, ¿no? O sea, y también, creo que también el gobierno tomó acciones en este periodo interesantes que creo que Héctor sabe. Por ejemplo, en referencia al tema de la evasión o la elusión, se eliminó el drawback, que era un mecanismo de beneficio a grandes empresas que no la requerían. Y eso lo hizo precisamente el Ministerio. Prohibido internacionalmente. Exacto. Para colmo. Exacto. Estamos violando normas internacionales. Exacto. Entonces, eso se hizo, o sea, y habían fondos, una cantidad importante de ingresos del Estado que se canalizaron ahora de otra manera, ¿no? O sea, más bien, yo diría que el gobierno lo que hizo fue, o los gobiernos, y este gobierno también está en esa perspectiva, de ir midiendo qué cosas realmente son beneficiosas para sectores concretos que puedan dinamizar la economía y, o sea, se pueden mantener. Yo no veo ningún problema en eso, pero qué cosas realmente no tienen sentido, ¿no? Y empezar a eliminar, que es un poco buscar eso en términos de la evasión y la elusión fiscal. Entonces yo creo que no hay tal despilfarro, más bien al contrario, diría que se está haciendo lo mejor posible, tratando de hacer un gasto eficiente, efectivo, ¿ya?, con los ingresos que se tiene, que tampoco son gigantescos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, para que veas tú, el gasto en relación al Producto Interno Bruto antes de la crisis era más o menos 18%, y ahora es 18.4%. O sea, realmente no ha movido el porcentaje de gasto en relación al PIB. Entonces, no tienen por qué ellos, estos sectores conservadores, achacar que estos gobiernos han sido despilfarradores o han hecho un mal uso de los recursos. Al contrario, yo creo que han mantenido equilibradamente el gasto con relación al ingreso, han tratado de manejar la deuda también en un nivel que sea de alguna manera manejable a largo plazo, que no tengamos problemas. O sea, ellos saben muy bien que con la dolarización se limitó las capacidades de generar moneda interna o hacer del Banco Central el prestamista de última instancia. Por lo tanto, el margen de maniobra es limitado, Exacto, ¿no? Entonces, había que recurrir a los préstamos, y hay que recurrir a los préstamos para obtener liquidez y poder desarrollar inversiones. Ya vamos a hablar de la deuda pública, pero antes, doctor, el presidente Salvador Sánchez Serén destacó en su discurso de primer año de gobierno que actualmente El Salvador es el segundo país con menos desigualdad en América Latina. ¿Cómo se relaciona este importante logro con la situación de las finanzas públicas? Yo ahí tengo un problema, que eso se hace en base a las encuestas de hogares. Y la inexactitud de los datos de las encuestas de hogares en cuanto a la desigualdad provienen de que de cierto nivel de ingreso que puede corresponder a la clase media hacia arriba nadie contesta la encuesta. Entonces, yo sigo sosteniendo, esto lo he dicho desde hace mucho tiempo, desde que yo era director de la Flaxo, antes del 2002, ¿verdad? Yo creo que estamos en un proceso de concentración muy fuerte del ingreso en la punta de la pirámide. Yo creo menos del 1% que le preocupa tanto a Tomás Piketty, ¿verdad? O del 1 por 1000, yo creo que aquí es mucho menos que eso, que es la concentración histórica del país.
solo que hoy proviene de otros sectores. Lo que sí es correcto, y dado que los que se quedan fuera son pocos, pero concentran mucho, ¿verdad?, es la disminución de la pobreza. Yo para la disminución de la pobreza sí utilizo con mucha tranquilidad las encuestas de hogares, que están muy bien hechas, salvo en eso de que no se consigue que esa gente responda. Eso se puede compensar un poco en el análisis si uno utiliza las cifras de declaración de impuestos sobre la renta, con todas las inexactitudes también que tienen, pero que reducen la inexactitud del proceso. Pero aquí eso no se ha podido hacer. O sea que yo, más que quedarme con lo de la desigualdad que dijo Salvador Sánchez Serén, yo diría que centrémonos más en la disminución de la pobreza, donde la política del gobierno, dado que no hemos tenido un aumento apreciable de las remesas, y no nos podemos achacar que la disminución última es por un crecimiento muy acelerado de las remesas, se debe en buena medida por la política del gobierno, no solo por los subsidios, yo insisto, sino por la generación de oportunidades de trabajo en esos sectores que no tienen seguridad social. Y por eso es que lo mencioné antes. Creo que eso es importante tenerlo presente. ¿Qué hacer frente a esto? O sea, heredamos, porque también la gente piensa que la economía como que todos los días nace, ¿verdad? Y los problemas surgieron ayer, ¿verdad? Todavía vivimos con las consecuencias de la visión de que la concentración del ingreso es un prerequisito para el crecimiento económico que tiene el neoliberalismo. Y eso no me lo estoy inventando yo, ¿verdad? Está escrito. Hay que dar ventajas, que se concentre el ingreso en las personas que son capaces de invertir, que tienen espíritu empresarial y que, por lo tanto, van a generar empleo y van a hacerlo descender hacia la gente. Y es lo mismo que decía Alfonso de la teoría del rebalse, ¿no? Sí. Ahora, yo quiero decir que una deuda es que ni el gobierno de Funes, ni siento que hay intención en este momento, han atacado a fondo eso. Esa es una deuda que se puede ver, yo lo insisto, en la falta del poder político suficiente para entrarle al fondo del problema. Y sin embargo, hay personajes del sector privado que dicen que aquí ya se instauró el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Yo no sé qué entienden por socialismo verdaderamente, ¿verdad? La deuda pública, ¿cómo se analiza, mejor dicho, la situación de la deuda pública en este último año y cómo está la capacidad de pago del país? Bueno, generalmente los organismos internacionales utilizan un indicador. En lo personal no me parece el mejor, pero se utiliza la relación de la deuda con el PIB. Entonces, en el año 2009, si lo tomamos como referencia, el año más duro, estaba más o menos como en 54% del PIB, la deuda pública. Hoy anda por 59, 58 y tanto. Realmente no ha crecido tanto. Cuando uno ve, esa variación no es dramática. Y la deuda del gobierno central, ya no del sector público, y no solo el gobierno central, sin incluir las instituciones del sector público, financieras y la no financiera, ha bajado de 42 a 40. Está en 40, está en un poquito más de 10.000 millones y el PIB anda en 25.000. Creo que más o menos es manejable. El gobierno anterior pagó la deuda. Todos los años se incorporó al presupuesto y se pagó. Este gobierno también la está pagando. Aquí no hay una crisis de pago de deuda. Se está pagando la deuda y, como decía Dada, parte de esa deuda tiene que ver con el tema de las pensiones. Yo creo que si se le busca una solución a ese problema, se puede ir frenando el endeudamiento, por lo menos con las AFP, porque el fideicomiso provoca un endeudamiento. Yo sé que hay una propuesta. Tenemos que esperar a ver cuando se haga pública por dónde va la salida. Porque si se le busca una solución a ese problema, el nivel de endeudamiento comienza a disminuir, ¿verdad? Incluso en el presupuesto anual, este año, el pago de la deuda previsional supera los 120 millones, creo que anda por 128, 130.
consume. Imagínate, el presupuesto de agricultura no llega a 70 y el pago por ese endeudamiento supera los 100 millones. Bien, y es una herencia, porque aquí se privatizó el sistema de pensiones y yo no puedo creer que no supieran que obligando a la gente joven a pasar a cotizar a las AFP y dándole opción de 36 a 50, 55, sabiendo que iban a pasar para allá, el sistema público no iba a entrar en crisis, porque perdía cotizante. Paría jubilado y jubilada y no recibía cotización. Hoy 98 personas de cada 100 cotizan en las AFP. Entonces, ¿cómo puede pagar pensión el Seguro Social y el INPE si la gente está cotizando en las AFP? Ahí comenzó un endeudamiento fuerte, con Flores, más de 600 millones de venta de bonos, con SACA, fideicomiso, el gobierno anterior también continuó, y ese problema no está resuelto. Pero esa privatización tenía que conducir a eso, era obvio. Además, sabían que no había reserva técnica para pasarle a las AFP. Lo que habían eran 300 y pico de millones, por toda la corrupción de los gobiernos anteriores, incluyendo los 9 años de Arena. Porque cuando se inició, perdóname que me estoy hablando de las pensiones, pero tiene relación con el tema de la... Cuando se inició, cuando surgieron las AFP, ya Arena tenía 9 años gobernando, había pasado el gobierno de Cristiani y 4 de Calderón. Ya se habían dado casos fuertes de corrupción, del Seguro Social, Majano, etcétera. Esto algún día hay que tocarlo en un programa, tal vez cuando se debata este tema públicamente, pero presiona sobre la finanza pública y golpea la deuda, pero, hace que aumente la deuda. Pero yo quería utilizar otro indicador que generalmente, no sé, hay muchos indicadores para analizar la deuda, muchos indicadores. La mayoría no están críticos. La relación deuda, por ejemplo, exportación, deuda, intereses de la deuda, exportación, servicio de la deuda, exportación, no son de acuerdo a los parámetros internacionales. Pero el gobierno central, yo siento que tiene hoy más capacidad de enfrentar el problema que en el 2009, el gobierno central. El gobierno no es dueño del PIB, el gobierno es dueño de una parte del PIB, la que capta vía tributo, y con ese dinero pagaba en el año 2009 el 29% de su deuda. Son datos exactos. Y hoy con los ingresos tributarios paga casi el 40%. Entonces, se hace mucha alarma con este tema, pero realmente hay indicadores que han mejorado. Y lo otro es que los empresarios necesitan, los grandes empresarios que dolarizaron este país, necesitan que el gobierno se endeude para que le inyecte dólares a la economía, porque las exportaciones no son suficientes, ni la remesa, y no hay mucho flujo de inversión extranjera. Entonces también hay un juego doble en esto, una crítica al gobierno, pero necesitan los préstamos. Listo. ¿Y cómo analizan la situación de los últimos préstamos que se aprobaron en la Asamblea Legislativa y la autorización al presidente para colocar bonos por $900 millones de dólares, en el mercado de valores? No, yo creo que precisamente con las limitaciones que tenemos para poder empujar proyectos o programas importantes que activen la economía y que modifiquen y transformen la economía, o resuelvan problemas viejos o tradicionales de exclusión social, obviamente se requiere préstamos por las limitaciones que ya hemos señalado, ¿no? Que nos impone la dolarización. En ese marco, los préstamos que se aprobaron recientemente están muy bien definidos a dónde se va y para qué van a servir. Más allá del Fomilenio y de la cooperación europea, que son fondos no reembolsables, ¿no? Esos préstamos con el BID que se han aprobado, que uno va para turismo, otro tiene que ver con innovación y tecnología, otro tiene que ver con fomento productivo, otro tiene que ver con corredores productivos. Son préstamos que van a terminar de ayudar a todo el proyecto grande que se quiere hacer en la zona costera o marina. Entonces, pero aparte de otros aspectos. Entonces, yo creo que sí son importantes. Como nuevamente lo que señalamos es que esos recursos tienen que utilizarse eficientemente y eficazmente, porque si no, entonces no tendríamos resultados positivos en el corto plazo. Doctor, ¿es manejable la deuda en este momento? Yo creo que la deuda es manejable, pero sí tenemos que entrar a una reforma estructural que nos permita mejorar el crecimiento de la economía y mejorar las finanzas públicas, y eso significa eliminar la evasión, la elusión, todo lo que se ha dicho aquí,
pero sobre todo tener un criterio de justicia en la tributación y de justicia en el gasto público. O sea, no solo basta cobrarle más a los que tienen más, sino que utilizar el gasto público en mayor cantidad para los que tienen menos. Ese es el criterio de solidaridad y justicia, y el que tenga duda de que eso es ético, y que es exigencia ética, que lea al Papa Francisco, ¿verdad? No se puede perder en otro tipo de lecturas si quiere encontrar una lectura dura sobre ese tema. Listo. Héctor, Alfonso, César, definitivamente que una hora es insuficiente para abordar todos los aspectos que nos pueden dar unas datos de lo que puede ser un año de gobierno, pero me comprometo con que este tema lo vamos a continuar en las próximas semanas. Es justo y necesario. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Quédense porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.